tema del análisis ya en los intradiarios desde el punto de vista técnico, y terminaremos hoy con una revisión de las ondas de Elliott. En el tema del eurodólar, bueno, pues el precio continúa, como decíamos el día de ayer, todavía no veíamos ninguna señal de grietas en este movimiento bajista. Sigue siendo esta la situación en el gráfico de diario, ¿no? Desde el diario no vemos todavía una grieta, pero ojo, ya empezamos a tener una especie como de pullback más o menos seriecillo en el corto plazo, y hay una zona de soporte que parece que le está costando trabajo. De hecho, en time frames intradiarios aquí se ve divergencia en esta caída. Por ejemplo, si ve usted gráficos de 4 horas o de 1 hora, inclusive de 15 minutos, se nota muy claramente, más bien en gráficos de 1 hora y de 15 minutos se nota muy claramente aquí la divergencia. No tan claramente se nota en el gráfico de 4 horas. Y acuérdense que las divergencias, cuando se llega al final de un pullback, son interesantes, o bueno, las divergencias que pueden indicar el final de un pullback, sería la frase correcta, son muy interesantes, son las que mejor funcionan para este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta posibilidad en el tema del eurodólar. En el tema de la libra acaba de salir los datos de inflación y parece que apoyan al tema de una apreciación de la libra, porque pues están corta, esta inflación está corta con respecto a lo que es lo que pronosticaba el Banco de Inglaterra, pero no se aleja demasiado el índice de precios al consumidor en general. Salió en el 2% en línea con lo que el mercado estaba esperando, aunque por debajo del 2.1 de la previa, y el subyacente analizado para mayo también quedó en 1.7% en línea con lo que el mercado estaba esperando, aunque por debajo del 1.8% de la previa. El chiste es que no se cancela la posibilidad de rebote alcista que se abrió el día de ayer con este rechazo de mínimos. Vamos a ver cómo continúa. Todavía tendría, para mi gusto, que cerrar por encima de la zona de soporte para claramente indicar un regreso a la zona de consolidación. Vamos a ver qué pasa. De hecho, necesitaría un poquito más, porque el retroceso relativo dentro de la fase de esta patita bajista está siendo de aproximadamente unos 100 pips, ¿no? 103 pips. Entonces, lo normal que hubiera en un rebote es que pudiera regresarse hasta los máximos del día de ayer, que ahora parece un poco más clara la idea, y todavía podría seguir presionando por mínimos más bajos. Entonces yo me esperaría más bien hasta el rompimiento de esta línea para empezar a considerar con más seriedad, sobre todo desde los time frames amplios, la posibilidad de un reversal, ¿no? Alcista. Todavía me parece que no está del todo claro, aunque, insisto, también aquí se ve una posible situación, posible nada más hasta ahorita, porque si esta patita se sigue alargando hacia abajo, esto va a caer. Una posible situación de divergencia. La divergencia, por cierto, se activaría en el caso de que, por ejemplo, para este gráfico, esta línea de tendencia bajista se rompiera. Ahí sí quedaría ya activada la divergencia como tal, ¿no? Entonces, tal vez esto sería pues lo más interesante que podría estar observando en este time frame. En el tema de lo que es el dólar yen, seguimos viendo complicada la situación. Ayer le mostraba el gráfico de 4 horas, cómo pasaba de estar, se lo voy a reducir un poco, cómo pasaba de estar el precio en un canal de regresión lineal alcista a pasar a una consolidación. Y bueno, finalmente el movimiento el día de ayer con la amenaza de tsunami, que no acabó en nada hasta donde pudimos saber, confirmó la idea de que el precio simplemente iba a mantenerse en esta consolidación a la hora de que no logró romper estos máximos. Desde ahí ha estado intentando un pullback y ha reducido algo el rango, porque ya este pullback ya más o menos empieza a ver serio, aunque ojo, los retrocesos relativos en este pullback son de unos 21 pips y hasta ahorita el rebote que llevamos ahorita son de 20 pips. Todavía puede volver a buscar mínimos más bajos y pegarse a la zona de soporte. Está le diré, ¿no? Esta señal
en el dólar yen está medio feitillo, vamos a decirlo así. En este momento está hablando, déjeme abrir el micrófono al aire, 4,43, en este momento está hablando Jean-Claude Juncker desde Sintra, Portugal, por si hay algún movimiento violento ahí en el euro, pues ya sabemos de dónde vino. Seguimos con más en vivo. En el tema de, en el tema de lo que es el asunto este del dólar australiano, bueno, ya ayer se dio un muy buen reversal, que ya detona ahí sí un efecto de trampolín, ¿no? Logra colocarse otra vez por encima de la zona de soporte que se había brechado el día anterior, y cierra de forma alcista, y en el corto plazo vamos a ver cómo el IFRE bajista falló ya en continuar esta patita bajista. Hablábamos de retrocesos que eran alrededor de unos 45 pips, y ya de máximos a mínimos, déjeme alejar esto para mostrarle, ya traemos pues un poquito más de ese nivel, combinado con, te digo, el seguimiento del IFRE interior, me parece que ya está terminada esta patita bajista y termina justamente en una zona de soporte mensual. Entonces esto da cierta perspectiva de que el precio podría remontar hacia el alza. Lo que habría que esperar es el fallo. Si este es el primer movimiento alcista, tiene que tener un pullback profundo. El fallo en romper los mínimos actuales de los 68.30 más o menos, sería la confirmación de una posibilidad de compra para retomar la idea de un pullback alcista, porque aparte estaría pues por lo menos desacelerando muchísimo la fase bajista a la hora de este IFRE que quedó corto de terminar de pagar, se quedó más o menos a la mitad de su recorrido, ¿no? Entonces todo esto poco a poco va hablando de un cambio de secuencia. Más o menos lo mismo tenemos con el tema del dólar canadiense. En el tema del dólar canadiense es un muy claro reversal, ¿no? Una Bell Insider que se hizo el día de antier, cerrada por la baja, como si fuera una especie de doji close low. En el dólar canadiense hace un reversal donde los máximos quedaron muy cerca de la zona de retroceso que estábamos esperando, la del 61,8% de esta caída. Sin embargo, yo también aquí esperaría que hubiera un fallo en alcanzar máximos, porque los retrocesos relativos todavía se quedaron justo en el límite de lo que se podría tolerar. Estamos hablando hasta ahorita de una caída de unos 70 pips más o menos, que está justo en la tolerancia, por lo que a mí me gustaría una pista adicional. Pero aquel que quiere ir metiendo por acá un tercio de operación, por ejemplo, para entrar en 3 puntos, ¿no? El segundo en la confirmación del fallo en romper máximos, y la tercera en el movimiento de retomar otra vez la fase bajista, pues puede optar por esa decisión y reabrir así la operación que habíamos suspendido cuando por estas zonas no salimos, para evitar precisamente que el pullback que veíamos profundo nos sacara en break-even y desperdiciamos pues alguna pizcachita por ahí de ganancia, dado la claridad que había en que iba a haber un pullback mucho más profundo de lo que estábamos viendo hasta ahorita. Yo todavía no estoy convencido de que esto sea entonces ya el movimiento decisivo para agarrar el movimiento hacia la baja, te digo porque está en la tolerancia del retroceso relativo dentro de este rally, y porque de alguna manera el precio no llegó a tocar exactamente la zona del 61,8%, por lo que me parece que podría haber otra vez un intento adicional de presionar por máximos, y esto ser meramente el pullback del 50% de esta, que no es una blast candle, pero de alguna manera sí fue una vela extraordinariamente grande, que de cierta forma casi siempre se suelen retroceder, ¿no? Se suelen digerir. Entonces, por eso me gustaría a mí la confirmación en el fallo, en alcanzar estos máximos. Ahí sí me intentaría meter con el stop, obviamente por acá, por estos nuevos máximos ahora, y con la intención de pues seguir rompiendo hacia la baja esta zona de soporte y continuar hasta la proyección que habíamos estado generando, que era ¿dónde teníamos la proyección? Ya no me acuerdo dónde la teníamos. Acá, esta zona de soporte, ¿no? El soporte mensual. Entonces me parece que por ahí podría ser ese trade de largo plazo bueno, pero falta todavía un poquito de confirmación. Vamos a ver en qué quedan
las cosas. Y en el tema del dólar franco, también este movimiento de rally puede continuar todavía un poquito más. Está entre azul y buenas noches. Lo que es importante es aquellos que se metieron en el doble piso con en esta entrada por acá, con el riesgo-beneficio reducido al 1 a 1,5, deben de ponerse en break-even sí o sí, porque si no, sí se los pueden andar cargando la bruja y estaría peligrosón, digamos, el escenario de operación bajo esa circunstancia. Vamos a verlo ya un poquito más detallado en el corto plazo, pero me parece que por ahí clarito el que se vaya a seguir de un solo tramo hacia el alza puede ser, pero todavía se ve muy lento este movimiento y empieza a aplatanarse en las últimas 3 jornadas. Vamos a ver si hoy, que hay decisión de política monetaria con la Reserva Federal, se destapa un poquito más el mercado y se hacen movimientos un poco más claros para definir los retomes de tendencia, etcétera, ¿no? Pero antes de eso, puede que todavía esté, antes de las 2 de la tarde, bueno, más bien, antes de que se acabe la conferencia de prensa de Jerome Powell, me parece que el mercado puede seguir estando con una incertidumbre todavía relativamente alta, ¿no? Vamos a ver qué pasa con ese tema. Hasta aquí dejo a la gente de la radio, gracias por vernos hoy.